Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? El instructor FIDE Gerardo Hernández, nuevamente con clase de ajedrez, comentando el ciclo de partidas del doctor Emanuel Lasker. Veremos a continuación una hermosa partida disputada el año 1896 en el Campeonato Mundial, donde Emanuel Lasker defendía el título que le había arrebatado el año 1894 en la ciudad de Nueva York a Stainis. Esta vez el match de revancha se jugó en la ciudad de Moscú, Rusia, desde el 7 de noviembre de 1896 al 14 de enero de 1897. Veremos esta interesante partida. Es una apertura abierta donde Stainis está con las piezas blancas y el Dr. Lasker defendiendo la corona mundial con las piezas negras. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Estamos en presencia de lo que se denomina la apertura italiana, variación Gioco Piano. A continuación, caballo F6, D4, E por D4, C por D4, alfil B4 jaque. Bueno, la universalmente conocida, la variante más segura para las blancas es alfil D2, alfil por D2, caballo por D2, D5, E por D5, caballo por D5, y hay varias líneas acá, enroque, dama B3, caballo C7 con un juego relativamente igualado. Pero las blancas jugaron caballo C3, una variación que mucho le agradaba a Stainis. Caballo por E4. También está la posibilidad de D5, E por D5, caballo por D5, enroque corto, alfil por C3, B por C3, enroque, torre 1, alfil E6, caballo G5, torre 8, dama H5, caballo F6, y ahora la hermosa jugada alfil por F6, caballo por H5, alfil por F7 jaque, rey H8, torre por E8, dama por E8, alfil por E8, torre por E8, alfil E3 con mejor juego de las blancas. Una de las líneas tantas que hay, ¿no? Se las muestro para que ustedes vayan viendo la gran variedad de, valga la redundancia, de variantes. Caballo por E4, enroque corto, privilegiando el desarrollo. Ahora está la posibilidad de caballo por C3, B por C3 y D5. Pero Lasker escogió alfil por C3, B por C3, D5, alfil A3, D por C4, torre 1, buena jugada privilegiando el desarrollo, alfil E6, torre por E4, dama D5 ganando un tiempo para el enroque largo al atacar la torre blanca que está en E4. Dama E2, enroque largo, lo que augura una lucha complicada donde el primero en llegar, primero en servirse, en ser servido. Caballo E5, torre H, E8. Este es un concepto muy importante de juego en el ajedrez, es decir, no realizar nada hasta no tener todo el material movilizado, y Lasker no incumple esta normativa. Lleva la torre que está en H8 a E8, movilizando toda su fuerza. Caballo por C6, dama por C6, torre E1, triplicándose en la columna E el señor Stainis, torre G8, preparando un contraataque muy interesante, torre E5, B6 para que la torre no obtenga una base de operaciones en C5, alfil C1, y ahora el sello característico del Dr. Lasker, donde hacía jugadas que realmente estaba por encima de sus rivales y complicaba enormemente la jugada psicológica. Entrega un peón, pero para dar vida justamente al ataque de sus piezas. Acá seguramente lo mejor para las blancas hubiese sido rehusar esto y haber continuado el ataque en el flanco de dama, pero sucumben a esto y juegan torre por G5. Es interesante destacar que no es posible jugar alfil por G5 debido a H6 y el alfil no se puede retirar por el mate inminente en la casilla G2. Por lo tanto, las blancas tienen que capturar con torre por G5, torre por G5, alfil por G5, torre G8,
Y nuevamente la amenaza de mate atrás, única, ¿no es cierto?, es F4. No es posible H4 debido a H6 nuevamente con el mate en la casilla G2 de las blancas. Por lo tanto, F4. Sosteniendo la posición del alfil D5, triplicando el ataque sobre el punto G2. G3, rey B7, H3 para dar un espacio al rey de las blancas, dama B5, rey H2. No es posible jugar dama E5 en este minuto en vez de rey H2 debido a F6. Está obligado a capturar con la dama, dama por F6, dama B2 con un mate imparable en G2. Es aquí la gran diferencia de la posición de los reyes. El rey negro está absolutamente seguro en la diagonal A8, H1. Y sin embargo, el rey de las blancas, que ocupa la columna G, está realmente en extraordinario peligro. Entonces tenemos rey H2, torre G6 para darle fuerza al avance de los peones en el flanco de rey, dama C2, F6, alfil H4, alfil C6, G4, dama D5, amenazando irrumpir, dama F2, protegiéndose, H5, buena jugada, tratando de abrir a ultranza la columna G, G5, F por G5, Steinitz responde alfil por G5, si respondía F por G5, se hubiese encontrado con torre G7, torre E5, dama H1, jaque, rey G3, rey, torre F7, torre F5, cambio de torres, dama por F5, dama E1 jaque, dama F2 para no perder inmediatamente la pieza, pero dama por F3 jaque, rey H2, dama D3 ganando con el avance del peón C. Muy bonita línea. Por lo tanto, Steinitz juega alfil por G5, H4, importante jugada para evitar que el alfil tenga una sobreprotección en la casilla G5, pero además impide que la dama capture ese peón, la dama blanca, debido al mate que está en G2. Por lo tanto, torre F1, torre G8, dama D2, no hay buena jugada para las blancas, A5, A4, torre E8, amenazando ingresar por la columna E, F5, torre G8, y ahora sí que está totalmente esto perdido. Torre por G5, y en vista de esta extraordinaria jugada de, digamos, para hacer mención a la exactitud, después de torre G8, Steinitz abandonó la partida. ¿Por qué? Lo veremos a continuación. Hubiese venido torre G1, torre por G5, y acá es obligación capturar con torre. Con torre por G5. Y se hubiese encontrado, ¿no es cierto?, con la jugada... Perdón, no se puede tomar con torre G5 debido a esto, ¿no es cierto? Veámoslo al tiro. Mate en una. Por lo tanto, ¿cuál es la única jugada después de torre por G5? Sería dama por G5. Dama D6 jaque. Torre G3 obligado a entregar una pieza. H por G3. Dama por G3. Hay que capturar ese peón. Alfil E8. Muy buena jugada para atrapar los peones blancos que irían hacia la coronación por el flanco de rey. Hay una figura además por parte de las negras. H4, dama por G3, ya que el rey amenazaba con desclavarse. Rey por G3, B5 ganando inmediatamente por la creación de un peón pasado en la columna A. Interesantísima partida del Dr. Lasker, donde demostró su gran visión de estratega y además
su gran cálculo táctico que tenía y su gran espíritu combativo, es decir, Lasker siempre iba a la lucha, era un gladiador 100%, además de dominar algunas facetas que sus rivales en ese entonces desconocían, como era el ajedrez psicológico, es decir, llevar al rival a un campo de lucha donde no se sintieran cómodos, y en este caso Steinitz prefería la lucha de maniobra, más tranquilo, ir pausadamente aumentando sus ventajas poco a poco hasta lograr la victoria. En cambio, no era del agrado de Steinitz cuando lo llevaban a un terreno totalmente incierto, donde podía ganar cualquiera de los dos rivales, pero había que jugar con absoluta seguridad en lo que se estaba haciendo, porque un solo error sucumbía la parte que cometía dicho error. Una linda partida del Dr. Lasker para este enfrentamiento por el Campeonato Mundial del año 1896. Fue el match de revancha disputado entre Lasker defendiendo la corona, que la defendió con éxito, frente a Steinitz, que la había perdido el año 1894. Muchas gracias, buenas noches, y eso sería todo por el momento.